El tiempo está cerca, nuestra redención está cerca. ¿De qué nos sirve saber todo y no obrar, no estar preparados? Hermanos, es algo serio lo que nos espera. Ahora vamos a estudiar dos temas importantes. Uno, que es el mensaje del campo, ¿sí? Es decir, cuál es el propósito por el cual Dios nos llama a salir de las ciudades y vivir en el campo. Y algunas preguntas que nos hicieron vamos a estar respondiendo. Y segundo, veremos la cuestión de ser un verdadero discípulo. ¿Qué involucra? ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de nuestro Señor? ¿Sí? Así que para empezar nuestro estudio, los invito a que juntos nos pongamos de rodillas más una vez y oremos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu santo nombre en esta hora, agradecidos, Señor, porque podemos estudiar tu santa palabra. Queremos pedir que nos ilumine, Señor, tu Santo Espíritu nos acompañe, tus santos ángeles estén con nosotros. Ilumine, Señor, nuestras mentes, por favor, y tú hables a nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. El mensaje que nos dejaste es un mensaje urgente y muy importante, Señor. Queremos nosotros aplicarlo en nuestra vida, obedecerte en todo, Señor, ser verdaderos discípulos y obedecer todo lo que tú nos digas, Padre. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Te suplicamos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía para iniciar con este estudio. Vamos a ver un poco de lo que es el libro del Apocalipsis, el capítulo 13, el mensaje que Dios tiene para su pueblo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18. Dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Versículo 16. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se pongan una marca en su mano derecha o en su frente, que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número es el número del hombre y su número es 666. Hermanos, el libro del Apocalipsis no es un libro más, ¿sí? Es el último libro de la Biblia y nosotros sabemos quién lo escribió fue el apóstol Juan en la isla de Patmos. Dios permitió que él tenga vida para dejar este mensaje del Apocalipsis para la iglesia de ese tiempo y también la iglesia del tiempo del fin, que somos nosotros. Juan fue echado en una olla hirviendo de aceite, según la fuente histórica, pero él no murió. Entonces fue ahí donde lo mandaron a la isla de Patmos para que muriese allá. Y ahí fue donde Dios le dejó el mensaje del Apocalipsis. La pluma inspirada dice lo siguiente al respecto del libro del Apocalipsis. En el conflicto de los siglos, página 594, dice: diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial, adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía
al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? La pluma inspirada dice que Dios nos dejó luz y da luz en diferentes periodos de la historia de su iglesia. Y en el tiempo del fin, nosotros tenemos una luz más clara, en mayor cantidad, en mayor proporción, al respecto de los peligros que nos esperan. ¿Qué peligros nos esperan como pueblo de Dios? Leímos el versículo 15, dice que el que no adore a la imagen de la bestia va a ser muerto. Entonces, ¿qué espera el pueblo de Dios? Muerte, persecución. Primer punto, persecución, el decreto de muerte, ¿sí? Luego, ¿qué más dice el texto? ¿Qué le espera al pueblo de Dios? La marca de la bestia, la ley dominical, ¿sí? Ahora la conocemos como el domingo del clima, ¿no? El domingo verde, en favor del calentamiento global, supuestamente. Entonces, hermanos, vemos que hay peligros delante nuestro como pueblo de Dios, pero así también Dios nos dejó una luz para que nosotros no estemos perdidos, para que no estemos desamparados sin saber qué hacer, sino más bien el Señor nos dejó todo el camino ya trazado que nosotros debemos seguir. Y dentro de esa luz especial que el Señor nos dejó está la importancia del significado de lo que es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, mis hermanos? ¿Qué simboliza? ¿Qué significado tiene? La primera bestia sabemos que simboliza al papado, ¿no? La Iglesia romana. La segunda bestia simboliza a Estados Unidos de América o el protestantismo apóstata. Y la imagen de la bestia, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? El conflicto de los siglos dice: el Congreso no deberá hacer ninguna ley con respecto a un establecimiento de religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma. La imagen de la bestia se cumplirá cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Cuál es el significado de la imagen de la bestia? Según lo que leímos, es la unión del poder civil con el poder religioso. Es la unión del poder o del protestantismo apóstata con el paganismo, ¿sí? O lo que podríamos decir el papado. Esa es la imagen de la bestia. Muy bien, que no se les olvide, porque la imagen de la bestia es nuestra gran prueba como pueblo de Dios. Muchos de nosotros esperamos la ley dominical para empezar a prepararnos. Cuando la ley dominical ya están decididos todos los casos del pueblo de Dios. La gracia termina para el pueblo de Dios en la ley dominical, pero los casos se deciden antes de la ley dominical. La gran prueba no es la ley dominical, mis hermanos. Muchos estamos engañándonos a nosotros mismos y pensando que la ley dominical es la gran prueba, pero no es así. La pluma inspirada dice lo siguiente en la revista Heraldos del 23 de abril de 1889. Ya está en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días.
Dice que van a haber eventos, van a haber acontecimientos en la historia de la tierra que van a cumplir la profecía, que van a cumplir la unión del poder civil con el poder religioso, la imagen de la bestia. ¿Qué acontecimientos nosotros podemos ver en nuestra actualidad? Vemos cómo el poder civil, con la falsa llamada pandemia, estaba obligando a las personas a que se inyecten. El poder civil, los presidentes del mundo, poder civil. Pero también el poder religioso, el papado. El Papa Francisco dice que la inyección es un acto de amor y que deberíamos todos inyectarnos. Tanto el poder civil como el poder religioso van hablando el mismo lenguaje. Inyección obligatoria y de igual manera el poder religioso. La misma organización adventista estaba apoyando este asunto. Entonces, mis hermanos, vemos ya la unión en diferentes puntos ahora en la salud. Poder civil, poder religioso, están hablando el mismo lenguaje. Ya podemos ver la formación de la imagen de la bestia. En el tema del cambio climático, poder civil, los presidentes del mundo dicen que debemos cuidar nuestro planeta porque hay un calentamiento global, que tenemos que actuar. Los científicos hablan, ¿no?, que si no hacemos nada para cuidar el planeta, vamos a extinguirnos como raza humana y que tenemos que cuidar el medio ambiente. Poder civil. Pero el poder religioso, el Papa Francisco, también dice lo mismo, que debemos cuidar el medio ambiente, nuestra casa común, el planeta Tierra, que no debemos contaminarlo, y saca sus encíclicas, Laudato Si, que en latín significa alabado seas. Hay que alabar a Dios cuidando nuestro planeta, cuidando el medio ambiente, el clima. Tanto el poder civil como el poder religioso están hablando el mismo lenguaje. Ya vemos en nuestro tiempo la formación de la imagen de la bestia. Bill Gates menciona que van a venir nuevas pandemias, nuevas epidemias, y que la culpa de estas epidemias es el cambio climático. Le echan la culpa al calentamiento global por las epidemias. ¿Cuál es el discurso? Que ese murciélago que supuestamente trajo el coronavirus vivía en un lugar, pero por el calentamiento global tuvo que migrar a otra zona y ahí se contagió del virus corona y lo cazaron, lo comieron en China, en Wuhan, y ahí apareció el COVID-19. Ese es el argumento que utilizan. Pero sabemos que no es así. Pero el mismo lenguaje se habla, mis hermanos. El poder civil, tanto como el poder religioso, la imagen de la bestia la vemos en su formación. Acá mismo, en nuestro país, ¿qué dice el presidente al respecto del nuevo orden mundial? Él dice, y nosotros estamos de acuerdo, que existe un nuevo orden mundial, una nueva economía mundial. Los países de Europa, de los diferentes continentes, hablan a favor de un nuevo orden mundial, el poder civil. ¿Y qué dice el poder religioso? Hermanos, el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que significa en latín hermanos todos somos hermanos, tenemos que unirnos, porque la unión es lo que trae la fuerza, ¿no? Y que tenemos que unirnos, no tiene que haber distinción de religiones, todos somos hermanos y no hay que pelear por doctrinas, ¿no? Unidad. El mismo lenguaje. Poder civil como el poder religioso hablan lo mismo. Vemos la formación de la imagen
de la bestia, la unión del poder civil con el poder religioso, el protestantismo apóstata que se une con el mundo, con el paganismo, con el papado, con los mismos planes. El protestantismo apóstata, dentro del protestantismo apóstata está la organización adventista, una iglesia, una organización a la que Dios eligió, le dio grandes verdades para predicar al mundo entero. De repente las dejan de lado y empiezan a seguir los planes del Vaticano. El mismo discurso de que la inyección es un acto de amor se lo puede leer en los documentos oficiales de la organización adventista. Debemos todos los adventistas dar el ejemplo al mundo e inyectarnos primeramente nosotros, porque es un acto de amor. Las mismas palabras que el Papa Francisco. Con el asunto del cambio climático, de igual manera, ADRA en su documento oficial, en una división, menciona, haciendo una carta dirigida a la ONU, diciendo que deben actuar de manera inmediata y tomar medidas concretas por el tema del calentamiento global. El documento está ahí, usted puede buscarlo en el internet, apoyando a el cuidado del medio ambiente, pero nosotros sabemos que por detrás viene la ley dominical. Mis hermanos, vemos cómo se forma esta imagen de la bestia. Y mire lo que dice la pluma inspirada. En esta cita, es una carta, la carta 11, en 1890, dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. ¿Cuál es la gran prueba para el pueblo de Dios, hermanos? ¿La ley dominical? No. Acá dice que la gran prueba para el pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia. Porque si nosotros estamos siguiendo lo que dice la unión del poder civil y el poder religioso, ya estamos fallando en nuestra gran prueba. Estamos entrando en puntos similares, en ideas similares, y de repente estamos obedeciendo a la imagen de la bestia. Hermanos, el zarandeo ya empezó, ya comenzó, y el pueblo de Dios se va a dar cuenta muy tarde, cuando ya sean desechados, cuando tengan la marca de la bestia directamente. Es por eso, mis hermanos queridos, que Dios nos invita a cada uno de nosotros a que seamos verdaderos discípulos de Él. ¿Cómo es un verdadero discípulo? ¿Quién es un verdadero discípulo? En este tiempo, ¿hay verdaderos discípulos de Dios? Yo conozco muy pocos verdaderos discípulos de nuestro Señor. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Usted se acuerda, los primeros cristianos, los discípulos del Señor Jesús, ¿cómo murieron? ¿Usted se acuerda? Pablo fue crucificado con la cruz al revés. Pablo fue decapitado. Fue Pedro quien fue crucificado con la cruz al revés. A Marcos lo jalaron con pinzas, lo descuartizaron. Muchos otros fueron quemados, apedreados, ahorcados, solo por seguir a Cristo. Los cristianos en esa época eran metidos al Coliseo romano, el circo romano, para ser devorados por leones hambrientos, tigres hambrientos.
Niños, mujeres, adultos, ancianos, sin distinción de edad ni de género, solo por ser cristianos. Morían por el Evangelio. Pero hoy en día, los cristianos, los del pueblo de Dios, no están dispuestos ni siquiera a dejar su trabajo por Cristo. No están dispuestos a pasar incomodidades, a de repente dejar su estatus por la obediencia a la verdad. Hoy en día, casi nadie está dispuesto a morir por Cristo. Lo que nos espera, mis hermanos, es persecución. Persecución como nunca antes hubo. Y no estamos preparados. ¿Quién quiere ser perseguido? Nadie. ¿Quién quiere morir? Nadie. ¿Quién quiere morir por Cristo? Hermanos, es algo serio lo que nos espera. Es algo duro. Es algo crítico. Es por eso que debemos prepararnos para estos eventos. Un verdadero discípulo, vamos a leer en lo que dice el libro de Mateo, cuando Jesús llamó a sus discípulos. ¿Qué hicieron sus discípulos cuando Él los llamó? Mateo capítulo 4, 18 en adelante. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos, cuando escucharon el llamado de Jesús? Dejaron su trabajo. Ellos eran pescadores, era su fuente de vida, de existencia. Dejaron su trabajo los discípulos por el llamado del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dejar su trabajo hoy día? No, es que pastor, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener a mi familia? No, yo me tengo que quedar en la ciudad. Es mi fuente de trabajo. ¿De qué voy a vivir? En el campo todavía. No. Hermanos, es triste la situación. No, pastor, es que yo me vacuné porque si no me inyectaba, me sacaban del trabajo. Tenía que hacerlo. Dios me va a entender. Rebajamos los principios de Dios por nuestra conveniencia, por nuestra comodidad. Y no estamos siendo verdaderos discípulos, dispuestos a dejar incluso nuestro trabajo. Mis hermanos, los discípulos lo dejaron su trabajo. ¿Sí? Segundo, ¿qué hicieron los discípulos? Dejaron a su padre, dejaron a su familia por seguir a Jesús, por seguir la verdad. ¿Es fácil dejar a la familia? Por supuesto que no. No es nada fácil. Me preguntan, pastor, ¿qué hago si mi hijo no quiere ir al campo? ¿Qué hago si mi esposa no quiere ir al campo? Si mi esposo no acepta el mensaje, sigue comiendo carne y yo quiero obedecer a Dios. Quiero ir al campo, quiero salir, quiero obedecer al Señor. ¿Qué hago, pastor? Hermanos, la palabra del Señor es muy clara. Acá vamos a leer lo que dice el libro de Lucas, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. En otras versiones dice, si no me ama más a mí, ¿no? No puede ser mi discípulo. Esto es fuerte, hermanos. La pregunta es, ¿somos verdaderos discípulos del Señor? Así como los discípulos de verdad de la Biblia. ¿Somos discípulos modernos que estamos en comodidad y no deseamos obedecer al Señor? No deseamos ser verdaderos discípulos. Es duro, mis hermanos. Mi persona todavía no soy padre. Solamente tenemos unos cachorros ahí en casa. Ellos son nuestros hijos con pelos, porque los tiempos son difíciles y el Señor nos dice que no es sabio traer hijos en el tiempo del fin, ¿sí? Eso dice la pluma inspirada. La Biblia dice, ay de la mujer que esté encinta, ¿no? Y que esté amamantando. Es un llamado a las madres que Dios hace, que tengan hijos para este tiempo, de repente igual para prepararlos y que prediquen, ¿no? Es un tema personal de cada uno, ¿sí? Pero yo estoy seguro que no ha de ser nada fácil dejar a un hijo, a una hija, por el Evangelio. Nada fácil. Pero el mensaje del campo, mis hermanos, precisamente es alejarse del pecado. Y en el campamento no puede entrar nada inmundo, nada impuro, porque por uno pueden pagar todos, ¿sí? La palabra del Señor en el libro de Lucas, precisamente, capítulo 21, versículo 16, Lucas 21, 16, dice: y serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. El texto bíblico nos dice que seremos entregados incluso por nuestra propia familia. Son decisiones que en el tiempo del fin uno debe tomar. En el caso mío, yo conversé con mis parientes, mis familiares, les regalé el conflicto de los siglos, les di el mensaje y la mayoría no lo acepta, aún siendo adventistas, no quieren obedecer al Señor. No, es que en el campo hay muchos bichos, que hace mucha calor, mucho frío, y ponemos excusas tras excusas para no obedecer a Dios. Pero con todo el dolor de mi corazón, yo debo aceptar la decisión de ellos. No puedo obligar a nadie a que obedezca a Dios. Es un asunto voluntario. La salvación es personal, no es familiar ni grupal. Entonces, hermanos, nosotros tuvimos que decidir. Ir al campo, como el Señor dice. Y si la familia, los parientes cercanos no aceptan, no los podemos obligar, no podemos forzarlos, ¿sí? Entonces, hermanos, el ser discípulos involucra todo esto, involucra dejar tu trabajo, dejar a su familia por amor al Evangelio, por amor a la verdad. En Mateo capítulo 10, versículo 36, también dice algo muy interesante. Mateo capítulo 10, versículo 36, dice: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mis hermanos, ser un discípulo en este tiempo involucra abnegación, morir al yo, humillarnos ante Dios, rendir nuestra voluntad hacia Él y permitir que Él obre en nuestra vida, porque es Dios quien obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien nos mueve, nos motiva a actuar, a obedecerlo. Pero si nosotros estamos con el mundo, entonces el yo está por encima. Los pecados, lo que nos agrada a nosotros, es lo que más importa que la verdad, que el evangelio, que la obediencia a nuestro Señor. El pecado es lo que nos tiene presos. No nos humillamos ante el Señor, no somos abnegados, cristianos abnegados. Como decía el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 en adelante, él dice que los que corren en el estadio, todos corren, ¿no? Pero uno solo obtiene el premio. Y debemos correr de esa manera. Él dice, trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina. No sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Abnegación, hermanos, sacrificio, rendir nuestra voluntad al Señor. Es lo que necesitamos, ser verdaderos discípulos del Señor, cristianos abnegados. ¿Acaso es fácil guardar el sábado, hermanos? No, no es fácil. A cada uno le costó de repente dejar su trabajo para obedecer al Señor y guardar el sábado. ¿Es fácil seguir una dieta saludable, seguir la reforma pro salud? No, hermanos. Allá por donde vivimos no hay ni un restaurante vegetariano. Y cuando salimos a la ciudad, ahí al pueblo, tenemos que sufrir un poco de hambre, porque no hay dónde comer, no hay nada saludable. No es fácil, pero se puede seguir los principios de Dios. ¿Es fácil vivir en el campo? No, no es nada fácil. Mis hermanos, ahora que nosotros salimos al campo, estamos prácticamente viviendo por fe. Ustedes saben, dejamos el trabajo por obediencia a la verdad. Teníamos posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Pero nosotros decidimos obedecer al Señor. En el campo, hermanos queridos, mi escritorio que yo tenía allí en mi oficina, cuando trabajaba, ¿no?, en una oficina y demás, está destruido por los traslados. Mi silla bonita de escritorio, igual está todo rayada, rajada. No tengo escritorio. En el campo, hermanos, cuando llegamos, ni siquiera teníamos baño porque estamos comenzando desde cero. Entonces, un profesional, un cristiano, un discípulo en este tiempo, dice, no, yo soy profesional. Yo he trabajado, me he esforzado para tener comodidad en la ciudad. No puedo yo tolerar este tipo de incomodidad en el campo. No puedo, esto no es para mí. Y ni siquiera estamos dispuestos a eso. No, es que hay muchos mosquitos, que hay muchos bichos, que el calor es fuerte y no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad, a ser abnegados por la causa del Señor. Estamos avanzando allá en el campo y tenemos una casita de madera improvisada. Allí estamos viviendo, pero nosotros vivimos de lo más feliz.
más felices ahí. La mejor comodidad es agradar a Dios. Cuando uno agrada a Dios, entonces se siente en paz. Cuando uno obedece al Señor, tiene esa seguridad, ese respaldo de parte de Dios. Tiene el favor de Dios en su vida. Y yo puedo dar testimonio que por ser obedientes al mensaje, a la verdad presente, y decir las cosas, aunque duelan muchas veces, y nos haya costado el trabajo, todo seguro y demás, Dios nunca nos ha desamparado. Nunca nos dejó sin comida, nunca nos dejó sin el vestido, nunca nos hizo faltar nada. Dios fue fiel con su promesa. Vivimos por fe. El autito que teníamos era bajito, de ciudad. En el campo no nos servía. Tuvimos que venderlo. Y Dios proveyó un autito para campo. Y nos está haciendo de mucha utilidad. Pero ¿de dónde vino ese dinero, esos recursos? Yo no tenía nada. Es el Señor quien provee todo. Para comprar una tierra en el campo se necesita dinero. No es gratis, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros decidimos obedecer al Señor y nos fuimos allá al lugar donde estamos, en el campo, sin saber dónde íbamos a comprar el terreno. Fuimos a buscar. Dormimos en carpas, pero con ese corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y el Señor proveyó los recursos, proveyó las personas para que tengamos un lugar en el campo. La dueña del lugar donde estamos es una profesora, ella es católica, y ella nos dijo que podríamos vivir ahí y podríamos pagarle poco a poco. ¿Quién hace eso? Ningún dueño quería todo al contado y todas las hectáreas, 40 hectáreas, 50 hectáreas, véndanos la mitad. No, todo o nada, ¿no? Pero Dios, en su providencia, nos guió a este lugar y esta profesora nos dio esa facilidad. Y también de vendernos solo la mitad. Entonces, estamos pagando igual por fe, viviendo por fe, pagando poco a poco, según Dios envía los recursos. Pero estamos avanzando por fe, mis hermanos. El Señor proveyó todo. Aprendimos tal vez un poco más del ejemplo del tío David, del pastor David Gates, ¿no? Él decía que firmaba documentos sin tener el dinero. Nosotros igual firmamos sin tener el recurso, pero en el momento de pagar el dinero llegaba. Y el tío David, el pastor David nos decía, no me pidas dinero a mí. Yo no tengo nada, todo esto es de Dios. Pídele a Dios. Y así como Él nos dio a nosotros, a nuestro ministerio, también te dará a ti. Y Dios fue fiel con su promesa. Mis hermanos, es Dios quien provee y quien dirige a su pueblo, a sus discípulos. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecerlo en todo, a sacrificar todo, mis hermanos, por causa de Él. Porque si no estamos dispuestos ahora, cuando llegue la crisis, cuando lleguen los momentos difíciles, va a ser igual. Vamos a decir, no, es que ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Voy a tener que guardar el domingo. Dios me va a entender. Es mi fuente para sobrevivir. Así que no puedo dejar mi trabajo. Y va a ser lo mismo. Solamente estamos viendo un reflejo de lo que va a ser. Necesitamos ser verdaderos discípulos del Señor. ¿Cómo vivían los valdenses? Usted estudió el tema
los valdenses, y ellos predicaban con el colportaje, ¿no? Ellos tenían de repente una casa, tenían comodidades. No, ellos vivían entre las montañas, en cuevas. Pero ellos se mantuvieron firmes, no tenían ninguna comodidad. Pero ellos predicaban, ellos sabían en quién habían creído y sabían hacia dónde iban. Y así es como nosotros, de igual manera, debemos ser discípulos verdaderos, discípulos en el tiempo del fin, valdenses modernos. Necesitamos ser abnegados, morir al yo, nuestra voluntad, dejarla de lado, tomar decisiones para vida eterna. Un hermano me decía: pastor, yo ya hablé con mis hijos, ellos no quieren saber nada del campo. No quieren. Ellos dicen que les voy a arruinar su vida, porque están estudiando y todo, y sacarlos del estudio, les voy a arruinar su vida. Pero yo no puedo obligarles. Así que, pastor, ore por mí, pero yo voy a salir de la ciudad y tendré que dejarlos a los hijos ahí. Ellos ya son jóvenes, ellos deciden al final. Son decisiones, mis hermanos. Otra familia me decía: pastor, yo voy a salir al campo y yo sé que mis hijos van a venir al campo cuando la cosa se ponga fea, porque ahora ellos están tranquilos, pero cuando la cosa se ponga difícil, haya hambre, hambruna, ¿sí?, el dinero se devalúe, entonces mis hijos van a venir al campo. Hermana, ¿y sus hijos son adventistas? ¿Sí? ¿Conocen el mensaje? No, pastor, ellos escuchan música secular. Ellos no quieren, comen carne, comen de todo. ¿Y cómo entonces van a venir al campo directamente? No, porque son mis hijos y yo los amo. Hermanos, ¿no creen que sería un riesgo? Un riesgo no solo para uno, sino para los demás que estén ahí con nosotros. Contaminar el campamento, cuando el propósito del campo es santificarnos, reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, nosotros estemos abriendo la puerta a influencias que no están santificadas. ¿Usted cree que sería correcto? Hermanos, es un tema serio. La pluma inspirada nos dice lo siguiente acerca de cuántas personas deben salir en familias, cuántas familias, cómo debe ser. Muchos me preguntaron eso y la pluma inspirada responde de la siguiente manera: ¿cuántas familias deberían salir al campo? De la ciudad al campo, página 31. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades para ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas a la verdad. No más o menos arraigadas a la verdad, ¿no? No medio convertidos, sino bien arraigados a la verdad. Familias que estén convencidas del mensaje, ¿no? 1 o 2 familias por lugar para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estudiar la manera de llevarlas a la verdad. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por medio de las buenas obras. ¿Cuántas familias dice? 1 a 2 familias, ¿no? Entonces,
Hay ministerios que están saliendo al campo en grupos de familias, más de 5, 10 familias, y veo que ya es decisión de cada ministerio, ¿no? Dependiendo la necesidad, si se necesitan misioneros, mano de obra, entonces se necesitan más personas. Pero lo ideal es seguir lo que el Señor dice. El problema de la comida, hermanos, va a ser crítico. Tanto el poder civil menciona que va a haber una hambruna para el próximo año, ¿no? Los presidentes dicen almacenen comida porque va a haber hambre en el mundo. Los científicos, los estadistas y demás, los banqueros, los economistas, pronostican una crisis económica mundial para el próximo año. La palabra del Señor nos dice que las cosas se van a poner feas, que va a haber un nuevo orden mundial. Y para que exista un nuevo orden mundial, también habrá una economía mundial. Así como se devalúa el peso argentino acá en la frontera, también se va a devaluar el boliviano. ¿Y qué vamos a hacer? Si el dinero no va a valer nada, va a haber crisis, va a haber conflictos políticos en las ciudades. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios ahí? Por eso el Señor nos dejó el mensaje del campo. ¿Qué hizo José cuando vino el hambre, la hambruna a Egipto? Dios le dio sabiduría y le dejó el mensaje del campo. 7 años de abundancia y 7 años de hambre, de escasez. En esos 7 años José almacenó todo lo que pudo, pero ¿alcanzó todo lo que almacenó para los 7 años de hambre? ¿Cuántos dicen que alcanzó todo lo que José almacenó? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que no alcanzó? Levante la mano. No alcanzó. Algunos levantaron. Hermanos, no alcanzó lo que José almacenó. Si usted lee bien, en el Génesis, esa historia, vamos para allá. Génesis capítulo 47, versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 18. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año. Imagínense, fue el segundo año de hambre. El segundo año. Y le dijeron: no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Versículo 21. Y en cuanto al pueblo, lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo hasta el otro extremo de los términos de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían su ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Versículo 23. Entonces José dijo al pueblo: he aquí hoy os he comprado y a vuestra tierra para Faraón. He aquí semilla para vosotros, sembrad la tierra. Lo que habían almacenado no había alcanzado, hermanos. Solo hasta el segundo año. Y todavía sobraban 5 años de hambre. ¿Qué hicieron en esos 5 años? José les dio semillas. La agricultura está presente cuando hay hambruna. Es la solución de parte de Dios
para sus hijos. El mensaje, hermanos, del campo no es salir al campo y depender de la ciudad. Ir a la ciudad y comprar todo de la ciudad y llevarla al campo. No, no. El mensaje del campo, hermanos, es vivir en el campo y vivir del campo. Confiados en la providencia del Señor y el fruto de la tierra, la agricultura. La agricultura es el ABC de la educación, según la Pluma Inspirada. Vamos a leerlo. Dice, en Educación Cristiana, página 300, la agricultura, el ABC de la educación. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. La agricultura. Los que saben de agricultura, vivieron en el campo tal vez, tienen que retomar. Pero los que no saben nada, vivieron toda su vida en la ciudad, no saben de agricultura, deben aprender. Porque si no aprendemos del ABC de la educación, que es la agricultura, por más de que salgamos al campo y estemos privados de las comodidades de las ciudades, cuando venga el hambre, hermanos, no podremos depender de las ciudades, sino solamente de Dios, del crecimiento de los frutos, los cereales, las verduras, los granos, que Dios nos dará, ¿no? En su providencia. Hermanos, la agricultura es muy importante. En las escuelas adventistas hoy en día, ¿qué les enseñan a las personas, a los jóvenes, a los niños? Nada de agricultura. Esta materia, que era la inicial, la principal, está totalmente desechada. Ahora les enseñan cualquier otra cosa, menos agricultura. Campeonato del cubo Rubik, campeonatos de fútbol, campeonato de todo, menos un estudio profundo de agricultura y lo que es la verdadera educación. El eslogan es educando por la eternidad. ¿Qué eternidad si no se les enseña de las profecías a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes? ¿Qué eternidad si no se los prepara para los tiempos de crisis que vendrán? Sino más bien les enseñan cualquier otra cosa y cuando llegue el tiempo final, la marca de la bestia, van a recibir la marca de la bestia. Es así. No es que nosotros ya lo hayamos alcanzado, no. Para nosotros es una lucha en el campo. Nosotros salimos hace 4 meses y estamos atrasados porque el fruto del árbol no sale en un mes, en 2 meses, en 6 meses, no. Hermanos, son años. Mínimamente unos 2, 3 años, 5 años, 10 años para que dé fruto un árbol. Los que no salieron de las ciudades, estamos atrasados. Estamos muy atrasados, hermanos. Es un mensaje urgente. Cuando llegue el hambre, la hambruna, cuando el dinero se devalúe, ahí recién nos vamos a apurar, ¿no? Uy, no, hay que salir al campo, vámonos todos. Y en el campo nos vamos a chasquear, porque no habremos avanzado en la agricultura. Y volveremos a las ciudades. Va a ser triste, mis hermanos, pero esta es la realidad. Este es el mensaje que el Señor nos dejó. Él ya nos advierte, Él ya nos muestra todo. Y en otro momento me gustaría hacer un estudio de Daniel 12. Es tremendo. Daniel 12, vamos a leer ya para
terminar, Daniel capítulo 12, versículo 1. Solo vamos a leer el versículo 1. Daniel 12:1, al igual que Mateo 24, no nos dicen que las cosas van a estar bien. No nos hablan de paz y seguridad, sino nos advierte, Dios nos advierte de lo que se viene. El propósito del campo, mis hermanos, es reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, santificarnos, pero también Dios quiere proteger a su pueblo de lo que viene a las ciudades. La ira de Dios va a caer en las grandes ciudades, pero también estará la ira de Satanás en las grandes ciudades, ¿sí? Causando desastres, caos en las ciudades. Daniel capítulo 12 dice lo siguiente, versículo 1: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué va a pasar, hermanos? Cuando se levante Miguel, dice que viene un tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Qué es lo que le espera al pueblo de Dios, hermanos? Angustia. Tiempo de angustia, cual nunca fue. Mateo 24:21 está hablando del mismo contexto. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Nos espera gran tribulación, cual nunca hubo. Nos espera un tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero el pueblo de Dios no se somete a Dios. No estamos siendo verdaderos discípulos de Dios. No estamos rindiendo nuestra voluntad a Él. Y el yo está por encima de todo. Les pregunto a algunos hermanos ahí, ¿por qué siguen comiendo carne? Si el mensaje de Dios es claro respecto a la salud. No, porque es rico, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es delicioso, usted se está perdiendo lo que se pierde usted. Hermanos, es triste cómo está el yo por encima. No, es que a mí me gusta. No, es que es mi trabajo. Es que mi familia. Y no estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. No estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Mateo capítulo 19, versículo 27. Los discípulos lo habían dejado todo al seguir a Jesús. Dice el texto, Mateo capítulo 19, versículo 27 en adelante. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué ganaremos por seguir al Señor? Versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposas, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Hermanos, ¿hay algo que se compara al regalo que el Señor nos va a dar? No, nada. El Señor nos va a dar la vida eterna, nos hará reinar con Él. Ese es el mejor premio que podríamos recibir. Entonces, no podemos poner excusas de decir, no, es que es mi trabajo, no, pero es que es mi casa, me costó tantos, no puedo venderla y hasta que no la venda no voy a salir.
No, mis hermanos, si hay que vender las cosas, es ahora, porque después no valdrá nada. Nuestras tierras, propiedades, lo que tengamos, las cosas materiales, no van a valer absolutamente nada. Si hay que vender, el tiempo es ahora. Y si hay que rebajar el precio, hay que hacerlo. Es mejor que no ganar nada, ¿no? Es serio, hermanos. Es muy serio. La ley dominical es progresiva. No es de que sale la ley dominical y persecución a todos. No, es progresiva. Y según el estudio de Daniel 12, nosotros encontramos más o menos un tiempo en el cual va a durar la ley dominical. Tiempo de duración. El pueblo de Dios que va a salir a última hora va a volver a las ciudades, tristemente, porque no se prepararon también en la agricultura, en el campo. Así que, hermanos, este no es un mensaje de miedo, ¿sí? Muchos dicen, no, ese pastor Israel, mete miedo a los hermanos, está haciendo asustar al pueblo. No, es que está confundiendo al pueblo de Dios, está hablando cosas que no son. Es un disidente, un extremista, un fanático. Hermanos, me importa poco o nada lo que digan las personas de mi persona, ¿sí? De mí. Lo que me importa es dar el mensaje que el Señor me encomendó como ministro, porque Él me pedirá cuentas, ¿sí? Y la sangre de mis hermanos me será demandada. Entonces, como ministro del Evangelio, tengo que advertir al pueblo, tengo que dar este mensaje, por más fatalista que suene, por más de juicio y de persecución y muerte y perdición y todo. Hermanos, tengo que hacerlo porque es lo que se nos viene. Pero aún así no es un mensaje de miedo ni de terror, sino es un mensaje de amor, de esperanza. Porque el pueblo de Dios escucha a su maestro, son verdaderos discípulos, siguen al Cordero donde quiera que va y se preparan en todo el mensaje que el Señor nos dejó. Obedecen a su maestro. Y mis hermanos, la palabra dice que nosotros que seguimos al Cordero estaremos seguros. Leamos lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 18. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué miedo debemos tener de lo que viene si el Señor nos da sus promesas? Ningún miedo, si nosotros somos verdaderos discípulos. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces vendrá el Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces debemos ponernos tristes viendo todo el cumplimiento de la profecía. Debemos estresarnos, desesperarnos. Debemos estar de miedo, de terror. No, sino más bien debemos estar erguidos, levantando nuestra cabeza hacia el cielo, confiados en las promesas del Señor, en obediencia a Él, siendo verdaderos discípulos. Estaremos seguros
En Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor está con nosotros, ¿qué miedo debemos tener? ¿Debemos estar asustados? No, mis hermanos. Debemos estar confiados en el Señor, contentos, alegres, gozosos en el Señor, haciendo su voluntad. Porque ya nos vamos con Él. Se termina este mundo de dolor. Entonces, ¿cuál es nuestra misión, hermanos? En el tiempo del fin, ser verdaderos discípulos, predicar el Evangelio. Nuestra mente debe estar enfocada en lo espiritual, no en tener otro título, otra profesión, que tengo que acabar mi colegio, mi escuela, tengo que ser bachiller, que tengo que primero ser profesional, luego voy a servir a Dios con mi profesión. Hermanos, si no hay tiempo, entonces debemos aprovechar el tiempo que nos queda. Parece un mensaje muy extremista, ¿no? Suena así como que, uy, no, este está medio loco, porque dice que el fin ya está, pero estamos en paz y seguridad ahora, la pandemia ya está pasando. Pero mis hermanos, será repentino. Todo lo que vemos en las películas lo vamos a ver en vivo y en directo. Todo lo que vemos en las películas nos va a sorprender, nos va a tomar por sorpresa. Y el destino de cada uno ya habrá estado decidido, porque nuestra gran prueba no es la ley dominical, es la imagen, la formación de la imagen de la bestia. Es ahora. Si ahora no somos fieles, ¿qué nos asegura que seremos fieles cuando venga la crisis? Nada. Es ahora, hermanos, el tiempo de consagrarse al Señor. Si usted quiere recibir la lluvia tardía, es ahora de recibir las gotas de la lluvia tardía. Si usted quiere recibir el sello de Dios, es ahora, hermanos, donde debemos reflejar el carácter de Jesús. Es ahora el momento de obedecer al Señor en todas las cosas. Y dentro del mensaje de verdad presente está el mensaje del campo. Hermanos queridos, el primer sitio de Jerusalén, después de 3 años y medio, vino el segundo sitio. Personalmente creo que el próximo año es uno de los años más críticos que va a enfrentar el mundo entero, frente a la economía, frente al hambre, la hambruna y todo, lo que dice el mundo y lo que dice la Biblia. En la cuarentena estuvimos todos encerrados, nadie podía salir ni a comprar nada. Era como que si estuviésemos sitiados, rodeados, nadie podía salir a ningún lado. ¿Cuándo comenzó? 2019. Si contamos 3 años y medio, 2019, 2020, 21, 22, 23, a mitad de año, del próximo año, es muy probable que se desate algo que no sé qué será. Tampoco puedo asegurar, ¿no? Que no, es la luz que tenemos, ¿sí? Pero de que viene algo, viene. Y si usted no se prepara, hermano, ahora, cuando llegue la crisis, va a querer salir de la ciudad, pero no va a poder. Va a ser más difícil todavía. El momento, hermanos, es ahora de aceptar el llamado de Dios, donde el Señor nos dice: ven y sígueme. Deja todo y sígueme. En griego es lej aharai. Deja todo y sígueme. Y nosotros aceptaremos ese llamado de parte de Dios, de decir: Señor, yo quiero seguirte. Tú me dices que te obedezca en esto y el otro, entonces te sigo y obedezco. Todo lo que el Señor diga.
sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Es ahora el momento de actuar, mis hermanos. No esperen la crisis, porque se van a arrepentir, les va a pesar, porque ustedes conocen, ustedes estudian, ustedes saben lo que se viene. No esperen más tiempo, obedezcan al Señor, prepárense, busquen al Señor, dejen de lado la vida de pecado, busquemos al Señor y pongámoslo en primer lugar en nuestra vida. El tiempo está cerca, nuestra redención está cerca. Y no importa lo que vengan, hermanos, no debemos poner nuestros ojos en la ley dominical, en el decreto de muerte. Sabemos la profecía, pero ¿de qué nos sirve saber todo y no obrar, no estar preparados? No sirve de nada. Es ahora el momento, hoy, hermanos, este tiempo de preparación, de consagración, de obedecer, de decisiones. Es ahora el tiempo de ser verdaderos discípulos del Señor, dejarlo todo, dejar el trabajo, así como dejaron los discípulos, dejaron las redes, dejaron su trabajo y se dedicaron a la obra del Señor. ¿Pero de qué vamos a vivir, pastor, si dejo mi trabajo? De la agricultura. El Señor nos deja el ABC de la educación, la agricultura. Hermanos, es el medio por el cual el pueblo de Dios va a subsistir. En el tiempo cuando no valga nada el dinero, no se podrán vender ningún fruto, no se podrá vender nada de agricultura, pero sí se podrán de repente subsistir, comer, alimentarnos y seguir predicando el Evangelio en las ciudades, en los pueblos, en los lugares donde no hay luz. Aceptemos el llamado del Señor. Seamos verdaderos discípulos. ¿Estamos dispuestos a dejar a la familia por el Señor? ¿Estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos del Señor? Es difícil, hermanos, pero es un asunto importante de vida eterna o muerte eterna. Nuestra gran prueba como pueblo de Dios es la imagen, la formación de la imagen de la bestia. Es ahora la gran prueba nuestra. Seguir lo que dice el sistema, hacer lo que hace el sistema, la formación, la unión del poder civil con el poder religioso, o hacer la voluntad de Dios, seguir los planes que Dios tiene para nosotros. Una de dos, y cada uno tendrá que decidir. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero rendirme ante ti, quiero ser un verdadero discípulo tuyo, que obedezca lo que tú dices, no quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer la voluntad de otros, sino solamente tu voluntad, Señor. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo, seguirte hasta el final, Señor. Estoy dispuesto a todo por ti, a todo por la verdad. Estoy dispuesto a todo, Señor, para ser un verdadero discípulo tuyo. Si usted quiere decirle eso al Señor en este momento, lo invito a que nos pongamos de rodillas para hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del Universo, estamos tus hijos postrados de rodillas porque reconocemos que tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Redentor, tú eres todo, Señor, para nosotros. Un día nos permitiste conocerte, conocer tu palabra, conocer la verdad, que nos hizo libres de todo engaño del diablo, de Satanás. Y como tu pueblo, deseamos ser verdaderos discípulos, Señor. A veces el mundo, los placeres, las comodidades, la influencia de las ciudades nos tienen adormecidos y no nos estamos preparando como tú quieres que lo hagamos.
Sí tienen que haber iglesias en las ciudades, sí tienen que existir restaurantes en las ciudades, deben existir también centros de influencia, pero tú nos llamas a salir al campo, vivir en el campo y vivir del campo, Señor. Suplicamos que nos ayudes a ser verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a escudriñarla, a consagrarnos a ti, a rechazar todas las cosas del mundo y ponerte en primer lugar en nuestra vida. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, no discípulos a medias, no discípulos del momento, sino verdaderos discípulos que estén dispuestos a dar todo por tu causa, incluso nuestra propia vida, Señor. Queremos glorificarte a ti, Señor, con nuestra vida, con nuestra obediencia. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, por favor, a estar dispuestos a ser verdaderos discípulos tuyos y obedecerte en todas las cosas, Señor. No merecemos nada, pero tú nos das todo, Padre. Nos ofreces la vida eterna. Señor, cuán hermoso será ese día cuando tú nos coloques la corona de la vida eterna, Señor, a cada uno de nosotros. Es nuestro anhelo, es nuestro sueño. Deseamos, Señor, estar por la eternidad contigo. Por favor, Padre, ayúdanos a prepararnos, a preparar a tu pueblo, a amonestar, Señor, a tu iglesia, y así juntos podamos dar el mensaje al mundo. Te pedimos, Señor, todo esto y te agradecemos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, los que deseen materiales del campo, los vamos a enviar por PDF, ¿sí? Para que ustedes lo lean. No pueden salir al campo sin la información correcta, ¿sí? Tienen que estudiar, escudriñar de manera clara el mensaje del campo, ¿sí? Entonces, hay varios libros: de la ciudad al campo, Salir de las ciudades, la Escuela Madison, está Consejos sobre Agricultura, ¿no? El otro material importante, igual el de Médico Misionero. Hay varios que nos hablan sobre este mensaje. Así que los que deseen, ahí les doy mi número de celular y se los enviamos por WhatsApp, por PDF, para que ustedes lo estudien, lo escudriñen, lo lean y obren conforme a la voluntad de Dios.